Bien, pues estamos un día más con Juan Manuel Valladares en lo que es la relación de la historia y la relación de la Real Liga Naval Española con respecto a lo que es Canarias, a lo que es Tenerife en particular. Y como esta semana hemos celebrado, el fin de semana, celebramos el Día de Canarias, pues hoy vamos a hablar un poquito de lo nuestro y vamos a hablar, y ustedes saben que hay una frase y una expresión que es "Ay Santa Cruz", que además hay una canción que dice eso, "Ay Santa Cruz". Pero Juan Manuel Valladares, delegado de la Real Liga Naval Española, ¿hay Santa Cruz? Pues sí, hay Santa Cruz, que como bien dices tú, fue en su momento una canción que yo recuerdo, como uno es un poquito mayor, la recuerdo de muchos años, la cantaban los guaracheros casi al principio de su andadura. Los guaracheros, que es un conjunto musical que yo creo que estamos todavía pendientes de hacerle un gran homenaje, porque yo creo que las primeras canciones que se oyeron en Canarias dedicadas a Canarias y muy concretamente a Tenerife, porque hicieron maravillas con Santa Cruz, con Bajamar, hicieron preciosidad. Y uno de los componentes que a mí me llamó siempre la atención, porque había tres hermanos que yo siempre los admiré mucho, que eran don Pedro, que era el poeta, don Pedro García Cabrera, tres hermanos gomeros, don Diego, que era el músico, uno de los fundadores de los guaracheros, y don Carmelo, que era el primer hombre que a mí me enseñó a amar la vida del pescado, lo que eran los caracoles, porque cuando yo conocí a don Carmelo era el director del Instituto Oceanográfico, que me acuerdo que a él le hacía un poquito de gracia porque era un hombre de muy buen humor, porque el Instituto Oceanográfico, que yo recuerde, era una obra inconclusa, Sí. que estuvo un montón de años por ahí, por los alrededores del Cabildo, y yo lo vi en ruinas, o intentando terminar, y yo no me acuerdo la cantidad de años que yo lo vi. Yo lo sé que todo el tiempo que estuve en la Escuela Náutica, que fueron 3 años, los 3 años estuvo en ruinas, o empezando a ver si lo termina. Y yo creo que allí terminó don Carmelo su vida activa y me enseñó muchísimas cosas. Pero Santa Cruz tiene cosas muy preciosas. Santa Cruz, como toda Canarias, porque Canarias es una maravilla. Yo creo que los canarios, cuando llega nuestro día, lo tenemos que celebrar, pero bien, lo tenemos que celebrar con gozo de ser canarios, porque ser canarios nos ha costado. Ser canarios es una cosa que nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho porque no es lo mismo estar integrados en un continente europeo, que al fin y al cabo se mueven los celtas, los íberos, los ostrogodos, los visigodos, los romanos, se mueven de un lado para otro con cierta comodidad, pues todo lo que tienen que hacer es echarse a la carretera, o una calzada romana de aquellas de piedra, o los caminos de las veredas por donde circulaban los caballos y los tercios de Flandes, pero es que nosotros lo tuvimos que hacer desde el principio. Exacto. Nosotros, cuando Europa ya estaba medianamente organizada, ya por el año 1430, 1490, incluso empezamos un poquito antes, por el 1341, 1390, pero nosotros empezamos prácticamente de nada. Empezamos de una naturaleza que Dios nos dio, que es una verdadera maravilla, con una población que se había quedado desgagada, alejada de las culturas, no solamente de las culturas europeas, sino incluso de las culturas africanas, se había quedado completamente desgagada. Y aparecimos ahí en el siglo XIV, en el siglo XV, y hemos tenido que hacer un esfuerzo enorme para llegar hasta aquí. Y eso nos tenemos que felicitar los canarios unos a otros. Y como todas las poblaciones del mundo, pues siempre tiene que haber un lugar más señalado, más importante que otro, ¿no? Tiene que haber un lugar al que casi siempre llamamos capital. Sí. Capital, yo creo que es capital de cabeza, aunque la capital no tenga poca cabeza, o los que dirijan la política de la capital en todos los momentos de la historia no hayan tenido mucha cabeza, pero bueno, se llama capital. Cuando un señor lo ahorcan también dice que le han aplicado la pena capital. También esto y la filología y yo tenemos un problema enorme. Pero bueno, tenemos que dar una opinión sobre Santa Cruz, porque Santa Cruz, claro, indudablemente el 3 de mayo, el Fernández de Lugo, todo eso nos llama muchísimo la atención, pero Santa Cruz no nació en ese momento, y Santa Cruz llevaba unos añitos existiendo, con otros nombres, pero existiendo. Ya en los años, por el año 1450, ya nos visitaban los señores de La Gomera, la familia Peraza, don Hernán Peraza, ya andaba por aquí en 1450, y don Diego de Herrera y doña Inés, físicamente don Diego de Herrera,
estaba aquí en 1464, o sea, estamos hablando de 30 años de la famosa jornada del 3 de mayo, ¿no? Pero claro, a mí me parece que lo prudente, lo razonable, sería decir primero si existía un lugar anterior con personas que luego se llegó a convertir Santa Cruz. Y sí existía un lugar, su nombre antiguo, por lo menos en los documentos más antiguos conservados, la llaman Añazo. Hay una variante que es Añaza, que es un poco más al sur, pero hay Añaza. Y pertenecía al menceyato de Anaga. Menceyato de Anaga, que es todo lo que nosotros hoy vemos pues Anaga, Taganana, San Andrés, el Bufadero, el Valle de Salazar, pero es que seguía porque llegaba más lejos, llegaba por el norte, llegaba hasta la punta de Hidalgo, ya limitaba con los menceyatos del norte, o sea, no es que acabaran la punta de los, es que daba la vuelta y seguía para el norte de Tenerife, y por el sur seguía prácticamente hasta lo que hoy es Santa María del Mar. Ahí ya empezaban los límites del Mensei de Güímar, ¿no? Del menceyato de Güímar. Pero tenía una pequeña dificultad como menceyato, que a lo mejor incluso le pudo servir en su momento para su fundación, y es que tenía problemas de comunicación, porque tanto sobre todo por la zona de Taganana, Anaga, San Andrés, tenía bastante dificultad de comunicarse, porque las pendientes eran muy importantes. Entonces los pastores, las personas que vivían en la zona baja, tenían poco interés en ir hacia la cumbre, primero por la falta de tierra, sobre todo por eso. Y en cuanto al sur, hemos visto incluso en tiempos históricos que Santa Cruz estuvo mucho tiempo sin desarrollarse hacia el sur, hasta que hicieron los puentes. Mientras no hubo un puente de Serrador, un puente de Galcerán, un puente Zurita, Santa Cruz estaba partida, ¿no? Pues imaginemos eso en los tiempos que no había construcción. El Barranco de Santos era una frontera natural. La gente no pasaba de allí, pero habitaban en el Barranco de Santos. El Barranco de Santos tuvo que haber sido una población de los naturales de la isla, de los aborígenes. Tuvo que haber sido una población muy importante, porque tiene un número muy importante de cuevas. Pero cuevas de habitación, cuevas que todavía las vemos con gente en nuestros días, desgraciadamente. Desgraciadamente todavía hoy hay mucha gente que tiene que vivir en cuevas. Pero bueno, eso lo resolverán otros, porque eso no es nuestro problema. Ni es Radio Muelle, no es nuestro problema. Ni es la Real Liga Naval. Nos duele, pero no es nuestro problema. Y podríamos decir incluso, sin exagerar, viendo la documentación existente, podríamos decir incluso que el menceyato prácticamente con vida tuvo que haber llegado como mínimo a la zona de Santa María del Mar y algo más, porque en esa zona que ahora llamamos Olla Fría, Los Moriscos, toda esa zona de ahí, hay una playa que se llama La Anea, que está debajo. Exacto. Hay 2 o 3 lugares que podíamos llamar lugares de habitación, porque la historia es así, hay que contarla como es. En 1836 y 50 años después, en 1886, se encontraron varias cuevas sepulcrales llenas de momias, que desgraciadamente en aquel momento no teníamos mucho interés en nuestra historia, y los tiramos al mar, tiramos las momias al agua. No eran un objeto de culto como es hoy, y en aquel momento, pues desgraciadamente, las personas que las recogieron no vieron que aquello tuviera ningún valor y las tiraron al agua. Algunas de ellas le pasó como le pasa a casi todas las cosas que se descubren en lugares muy antiguos, que son objetos pues vegetales, cuerpos de animales, seres humanos. Cuando cogen el contacto con el aire se disuelven, se convierten en polvo. Y eso pasó. La población del lugar, yo pienso que por las características y los conocimientos que podrían tener, prácticamente se dedicaron a la ganadería. O sea, prácticamente lo que tuvieron fueron grandes rebaños. Una curiosidad
de la zona, es que Santa Cruz, lo que, el Añazo de la época, no era el lugar seco de terrenos áridos que hoy conocemos. Los bosques llegaban hasta la Concepción. Los bosques eran impresionantes, los bosques que había en Santa Cruz. Tanto es así que precisamente el interés que tenían los Herrera, don Diego de Herrera, que por eso hizo el acuerdo comercial, pero un acuerdo comercial, no era ni pleitesía, ni era rendición, ni mucho menos. Hizo un acuerdo comercial. Él dice, yo traigo cosas que a ustedes le hacen falta y yo me llevo cosas que me hacen falta a mí. Lo que se llevaba, la madera de los bosques que estaban en Añazo. De lo que hoy es Santa Cruz, se obtuvo mucha madera, se destiló mucha madera para obtener la famosa pez que servía para los barcos, ¿no? O sea que no es que hoy podríamos decir que el clima de Santa Cruz no es el mismo, porque claro, si le quitamos los bosques, le quitamos la humedad a Santa Cruz y las tierras se secaron. Es así, esa es la vida de las cosas, ¿no? Bien es verdad que a los del lugar no les disgustó, y se ve en los documentos, no les disgustó que se llevaran la madera, porque cuando se elimina la madera, el terreno se queda cultivable. Claro. Y claro, para el ganado le venía mejor que desapareciera el bosque, que es un trabajo que ellos por falta de herramientas no podían hacer, y entonces, pues bien, esta gente se lleva la madera, se lleva los árboles, pero nosotros nos deja el suelo, y el suelo se convierte en pasto, y hay más ganado. No, aparte de lo que supone que evidentemente cuando tú dejas una zona limpia, ahí puedo yo hacer lo que me dé la gana. Ya vamos a pensar en mal, ya es urbanizable. Sí, ya me puedo establecer, lo puedo partir en pedazos, como se hace con las familias, ¿no? El Mensei diría, pues mira, esto es tuyo, aquello es del otro. Se repartieron un terreno que ya era mucho mayor, porque todo lo que era el bosque, de lo que era todo el territorio de Santa Cruz, se convirtió en un lugar de habitación, un lugar de pasto, que era lo importante. O sea, que beneficiaba a las personas. Claro, pero detrás de todas estas cosas hay que hablar de gente. Y cuando nos ponemos a hablar de personas, ya dijimos hace unos días en otra charla tan agradable como esta, porque gracias a Radio Muelle uno se expresa con lo que sabe y con lo que quiere expresarse. Aquí no hay límite para la expresión. Y ya dijimos que algunos historiadores poetas, porque claro, si la historia no siempre la escriben los historiadores, a veces lo escriben los poetas. Había un médico poeta que se llama don Antonio de Viana, al que le debemos muy buena parte de las leyendas y hermosas historias que nos cuenta don Antonio, porque luego resulta que aquello, una vez que se han buscado los documentos originales, aquello no tiene nada que ver con lo que él dijo, pero bueno, pero lo cierto lo intentó. Sí, hizo una historia bonita, un cuentito bonito, precioso, se lee y es muy ameno. Pero lo cierto es que don Antonio de Viana nunca mencionó al rey de Anaga, al Mensei de Anaga, nunca lo mencionó con su nombre, le puso unos nombres, porque él se inventó prácticamente el nombre de casi todo, y lo llenó de princesa, y una cosa preciosa, una cosa romántica. Pero lo que sabemos es que el último dueño y propietario en el momento de la conquista se llamaba don Fernando de Anaga, don Fernando, con todas las letras. Al que nunca se le quitó el don y además se le dio a los hijos, se respetó el título de su padre. Y entonces don Fernando de Anaga, lo que ocurre es que en cuanto el conquistador llegó y tuvo con él la primera conversación, pues don Fernando le dijo, mire, todo esto de la paz está muy bien, pero yo quiero tener, yo sigo siendo el Mensei de la zona y soy el que tengo que tomar las decisiones. Y entonces don Fernando, de acuerdo con los reyes católicos, pues le dijeron, mire, no vamos a crearle ningún problema al señor, no le vamos a hacer ningún daño, pero le vamos a decir que vaya a vivir a Arguineguín, en Gran Canaria, que así allí no crea problemas. No molesta. Pues se los creó, porque fue capaz de ir a Castilla a quejarse. Don Fernando no tenía pelo en la lengua, como se dice ahora, ¿sabes? Él debió vivir en la zona de María Jiménez, esa zona de allí, de algunas cuevas de la zona, porque tú sabes que las construcciones prácticamente no existieron nunca, pero cuevas importantes
muy importantes, incluso más mejoradas, agrandadas, ¿no? Y él digo que tiene esa zona porque hay una escritura de una datación, de una venta, que se hace a una familia que se llamaban Perdomo y Cabrera. A esa familia se le hace una donación y cuando se hace la escritura, dice textualmente, y lo leo: tierras del Valle de Salazar, a las que se llama Barranquillo que sale de las cuevas del rey. O sea, había una constancia de que aquel lugar había estado habitado por el Mensei de Alara, porque cuando se mencionaba al rey se mencionaba siempre al último, porque es el único que se conocía, no había otro, ¿no? Del nombre anterior a la conquista, el nombre Añazo, hay una documentación muy amplia en las escribanías, figura con ese nombre en las escrituras. O sea, es un nombre que no es inventado por ningún poeta, es el nombre del lugar. Eso no es inventado, ese era el nombre del lugar, se llamaba así. Hombre, a veces hacemos un gran esfuerzo, una lengua que no podemos prácticamente reconocer, porque por su antigüedad, por no saber exactamente su procedencia, por llegar de una zona donde se hablan 36 dialectos distintos. Estamos hablando de que estamos separados de aquella lengua nada menos que por 1000 o 1500 años. O sea, es difícil saber qué podía significar aquella cosa. Y así, estudiando con todo el respeto, lo digo porque fue maestro mío de muchas cosas, pero no cabe duda que en algunos puntos don Juan Álvarez Delgado, que yo siempre digo que era un profesor guanche, porque era auténticamente un hombre grande, fornido, era además una buenísima persona. Pero don Juan Álvarez, en un intento de ser agradable, le dijo que Añazo era una derivación de una palabra bereber que significaba un lugar de relleno, un lugar que se llena. Y él decía que era ese nombre porque había en las proximidades de la Concepción, el Barranco de Santos, una cosa que se llamaba el charco de la Casona, sí, que se rellenaba en los inviernos. Lo que pasa es que en su amor a la tierra, don Juan Álvarez no se dio cuenta de que el barranco, de que ese charco de la Casona apareció muchos años después de la conquista, con lo cual no se podía referir a ese lugar. Probablemente él lo atribuyó ahí, pero no era ese lugar. El lugar del relleno no era ese lugar. No sé, yo no sé de dónde se pudo obtener el nombre de Añazo. Pero Juan, perdona que te interrumpa. Pero este tipo de cosas, esas confusiones y esas cosas eran habituales, porque uno oía cosas, otro oía otras. Las transcripciones, lo que hemos dicho siempre, llegas a un país donde la lengua no te es totalmente extraña y tú oyes y tú escribes lo que oyes. Claro, el pobre Leonardo Torriani le cantaron o le dijeron dos cosas, dos canciones, dos endechas que se llaman, y él escribió lo que sonaba. Lo vas a intentar traducir y no te coinciden con ninguna lengua de la tierra, ¿no? O sea, pero es así, por mucho romanticismo que le echa, que ello no tiene traducción, sinceramente. Hay que tener en cuenta que las oiga un señor que es italiano, las oiga según su oído en una lengua norteafricana y luego nosotros intentemos traducirla al español, con lo cual el teclado está bastante bien montado. Pero habría que seguir un poco de lógica en cuanto a por qué se establecieron aquí, qué es lo que se traían aquí, ¿no? El primer contacto con personajes ajenos a la historia de Canarias documentada, porque hubo muchos antes, ¿eh? Sí. Esto no fue antes de que vinieran estos señores, por aquí habían pasado todos los piratas de la tierra a buscar gente, ¿no? Eso era lo normal de la época. No es Canarias sola, donde quieran que pudieran ir. No fueron a las Azores porque no había gente. Fíjate, por eso se salvaron. En las Azores nunca hubo un alma hasta que llegaron los portugueses. Por lo tanto, ahí no hubo... No había nada que rascar. No hubo intento de colonización, fue llegar y quedarse. ¿No? Aquí no hubo que pelear con nadie, aquí sí. Y entonces, por aquí, pues ya hemos dicho, venía pues eso, don Diego de Herrera, hizo la famosa paz del Bufadero. Y aquí hay una cosa interesante, Ezequiel, que yo creo que da una pista, porque todas las ciudades tienen que haber nacido en un principio para que se puedan desarrollar, ¿no? Sabemos que la gente vivía por los restos, ¿no? Por los
restos que hay de las épocas de las cuevas, los enterramientos. Sabemos que la gente vivía más que nada en la zona del Bufadero, San Andrés, Taganana, la gente vivía para allá. Por lo tanto, habría que pensar que ese nacimiento de la ciudad lo que hizo fue crecer hacia el otro lado. O sea, creció hasta el Santa Cruz actual. O sea, podríamos decir que el Santa Cruz actual es el que estaba prácticamente abandonado. Tenía muy poca población. Sí, sin embargo, perdona Juan, los desembarcos naturales eran por aquí, ¿no? Sí. Y ahora vemos por qué. Me adelanté. Me adelanté. No. Me encanta que lo hayas dicho tú, porque así no parece que se me ocurrió la idea. No, es que tienes mucha razón en lo que dices. Y ahora vamos a ver por qué. Porque tiene su lógica. La cosa tiene su lógica humana y logística. Entonces resulta que yo digo, bueno, vamos a ver, si la gente está en el lado del norte y la ciudad en el lado del sur, tiene una zona que se llama el Cabo. ¿A qué cabo se refiere? ¿No será que se refiere a qué es el cabo de la ciudad? El lugar último de la ciudad. Da entonces la sensación de que la zona, digamos, primeramente humana y habitada era la zona del norte y la ciudad se fue desplazando hacia el sur y ya cuando llegó la conquista, el desembarco y todo lo demás, a esa zona la llamaron el Cabo, porque es lo que está lo último. La ciudad termina ahí. Eso es lo que yo creo que dio origen a Santa Cruz, ir hacia allá. Hombre, don Diego de Herrera, con su tema de no era cuestión de llegar, quemar la madera, sacar la pez, yo tenía que tener una base, una logística, y llegó un acuerdo, con el 6 de Anaga llegó un acuerdo. Yo vengo por aquí, traigo cosas que les cambio, me llevo la madera, me llevo tal, pero yo necesito hacer algo, una construcción. Y entonces hice una torre de piedra, no era del rigor y de la abundancia y de la perfección del conde de la Gomera, ni mucho menos, era una torre de las torres de la época, sería un cuadrado para refugiarse allí, media docena de personas con 6 cabras, y al lado tendría algún horno, trabajaban allí para fabricarla, y allí se quedaron. La torre yo me atrevería a decir que debió estar por los alrededores de la Plaza de España. Yo juraría que es en esa zona, porque si tú te das cuenta, a medida que va avanzando la historia de Tenerife, esa zona que está entre lo que hoy es el Castillo Negro, sí, el Castillo Negro hasta el castillo de San Andrés, sí, toda esa zona es la zona de Tenerife que estuvo artillada. Esa es la zona que se defendía. Hacia el sur no se defendía nada. Hasta donde está el Castillo Negro es donde está el último castillo. El último castillo, ahí termina la defensa. Bien es verdad que nosotros ahí en esa zona pues tuvimos el Castillo Negro, tuvimos el Castillo de San Pedro, tuvimos el Castillo del Paso Alto, tuvimos el Castillo de San Miguel, que lo destruí. Dicen que se llevó la marea, pero nadie lo reconstruyó, sino que se lo vendieron a los ingleses para decir en el Club Náutico. O sea, nosotros como nos sobran las ruinas, la historia las vendemos rápido, o sea, las convertimos en dinero. Apenas yo. Juan, una pregunta ahora. No entro. Y sí, ya que estamos hablando de los castillos, donde está el balneario, ¿aquello qué castillo es? ¿Aquello que era? Eran unas baterías. Una batería, ¿no? Sí, pero esas baterías deben ser, yo no quiero jurarlo, pero deben ser ya de la época de las guerras de Cuba y esa zona. Vale. Y ahí se pensó... Sí, porque es de otro material. Sí, y posterior a Nelson, yo creo que la época, ¿no? Estábamos pues perdiendo el imperio y veíamos por ahí la Confederación Americana y algunos más, nos estaban mirando con buenos ojos. No, porque la gente confunde, y te lo digo, entre ellos yo, porque nunca he llegado a decir esto, lo estoy diciendo por primera vez. Cuando vemos todos los castillos, todo el Castillo Negro, el Castillo de San Cristóbal, todos los castillos que hay por ahí, llegas ese y dices, ¿y este de qué?
porque este es Y distinto. tuvimos unas baterías en la Teresita. Sí, Las baterías. la batería de toda la vida. La batería, yo me acuerdo, con un cañón, uno de los cañones está en Almeida, está en el patio de Almeida, uno de los cañones. Yo tengo una pequeña anécdota que yo no sé si te la he contado alguna vez, que yo en mis tiempos de jefe de máquina, como digo yo con mayúsculas, de la Armada Española, cuando llevaba la máquina de la Libre 4, que era un barco que teníamos en Las Palmas, para llegar a de Lanzarote y Fuerteventura, y hacíamos 2 viajes extraordinarios al año. Uno era el remolque para que nos diera tiro las baterías de San Andrés, con el acuerdo de que no nos dieran nunca. Vale, por lo menos. Sí, sí. Había gente que se sentaba en la mura y decía, cuando dispare el señor Arencibia, don Juan, nos tiramos al agua. Porque esto no se sabe dónde va a caer el proyectil. De todas formas, el proyectil era hueco, no hacía daño, no tenía explosivo, era cemento. Y el otro viaje era acompañar a la regata que iba de Las Palmas a San Ginés. La regata salía, nosotros acompañábamos a la regata y solíamos llegar como 6 o 7 horas después del último. Bien. Pero bueno, nos recibían bien, con cariño y esa manera. Bueno, las torres duraron poco, las torres duraron del 64 a 1477. Las torres duraron poco porque había 2 cosas. A partir de 1477, 1480, la corona de Castilla se fue dando cuenta de que las islas ya tenían mucho valor para dejárselas a unos señores, el conde de la Gomera, señor del Hierro, que tenía intereses en Lanzarote y Fuerteventura, pero La Palma, Tenerife y Gran Canaria, que eran las que ellos ya veían más rentables, porque no eran tontos, las veían más verdes, las veían con agua, era otra tierra. Y dijeron, mira, vamos a irle quitando la idea a estos herreras, que vayan dejando... Soltando lastre. Sí, que vayan soltando lastre, porque esto lo vamos a incorporar a la corona de Castilla. Y entre que se lo fueron diciendo a los herreras, se lo dirían con el mayor cariño, pues se lo dijeron. Entre que se lo fueron diciendo que el señor Herrera, bueno, los señores que vivían en la torre, aburridos seguramente, al final no se portaron bien. Gente solo, soltero, amigos de salir a pasear de noche. Botellones no creo que había. En aquella época no creo. Porque botellas no había, pero bueno, a lo mejor había algún zurrón con vino. Con vino no había viña, pero algo fermentado seguramente. Todos los pueblos de la tierra tienen una cosa que se fermenta y se bebe. Lo cierto es que no se portaron bien. No se portaron bien y los señores del lugar, los señores de Añaza, el Merced y Anaga, dicen, mire, ahuequen de aquí, ustedes no se pueden quedar aquí, ustedes no se están portando bien. Al final cogieron la torre, la derribaron los propios aborígenes, mismos que habían permitido que siguiera, la quitaron, la quitaron en pedazos. Pero los reyes dijeron, caramba, pero esto no se va a quedar aquí, vamos a mandar a alguien a ver si podemos asustar un poco a los del lugar, y mandar a un tal Maldonado, el pobre don Francisco Maldonado, un señor que era gobernador de Gran Canaria, ya estaban establecidos en Gran Canaria, en el año 92, se había acabado la conquista de Gran Canaria, y dijeron, vamos a mandarlo por allí, vamos a asustar un poco al personal, a ver si podemos conquistar la cosa sin demasiado ruido. Pero cuando llegaron a la costa, con el mal ejemplo que habían tenido de los anteriores, salieron los señores de Añazo y le dijeron, mire, mejor no desembarque porque va a tener usted un disgusto. Entonces don Francisco Maldonado se fue. Estamos hablando del año 92. A mí me gustaría dejar claro, y espero que nadie se moleste por eso, que la historia de Santa Cruz no empezó ni mucho menos el 3 de mayo, como sale siempre en las películas. Eso lo hemos hablado montones de veces nosotros. Es que contamos la historia como si de repente se apareciera el Espíritu Santo en la historia, ¿no? Como si no existiera la gente antes ni después. Sí. No, pues el 3 de mayo no. Por si ya estábamos en el mapa político de España y de Europa, ya teníamos hasta un acuerdo de paz de 1464, inscrito en la zona que hoy llamamos Santa Cruz, que en Añazo. Por lo tanto, nosotros estábamos en historia bastante antes del 3 de mayo. Y el señor López de Salazar ya tenía tierras en el Valle de Salazar cuando llegaron los conquistadores. Ya llevaba años
Lo que hablamos la semana pasada, claro, de Anágata Ganana y todo eso. Hombre, lo que ocurre es que, como tú sabes que hay una frase que en la historia funciona muy bien, que es divide y vencerá. Ah, bueno. ¿Qué hacían los que llegaban, los conquistadores? Y vamos a ver, ¿estos pueden tener algún problema entre ellos? Pues a lo mejor sí, porque el del norte es más fuerte que el del sur, y a lo mejor pues lo que se podían robar pues eran cabras, terrenos, y se enfrentaban a veces. Y entonces, ¿qué hacían los muy políticos o diplomáticos? Pactaban con uno y le hacían el daño al otro. Entonces el señor López de Salazar, que era amigo íntimo y un personaje muy querido en el Menceyato de Anaga, tenía licencia para llevarse a los aborígenes de Tahore. Y en Taganá no lo decían, y en Anaga no le decían ni pío, claro, porque los ayudaba, los defendía. Bueno, la conquista no se pudo hacer nunca, teniendo en cuenta la extensión de la isla, la magnitud del personal que había en la isla, no se pudo hacer nunca si no se hubiera utilizado ese ariete que es el divide y vencerá. Imposible. ¿Qué ocurre? Que cuando los señores ya tienen un acuerdo, medianamente un acuerdo, con el Menceyato de Anaga, a través del Mencey de Anaga se van moviendo hacia el sur y empiezan a ir convenciendo de que mejor hacemos un arreglo y no tenemos ningún problema con el Mencey de Güímar, con el Mencey de Abona, con el Mencey de Adeje. Y eso es lo que da respuesta a lo que tú acabas de decir, que ¿por qué desembarcamos aquí? ¿Por qué venimos aquí? Es que no había más playas ni más surgideros en la isla. Desembarcamos donde no nos van a poner resistencia. Entonces, si tengo un acuerdo con el Mencey de Anaga y yo le digo, no, si yo voy bien, yo no voy a hacerte daño. Yo no voy a hacer daño a ninguno, además fíjate tú que soy amigo de tus amigos. O sea, yo, pregúntale al de Güímar, al de Abona y al de Adeje. Lo bueno que soy, ¿no? Que me han dicho que puedo venir, que no pasa nada, que no va a pasar nada. Entonces, ¿qué hace Fernández de Lugo? Desembarcar en Añazo, que es el sitio más bueno que tiene. Allí nadie lo está esperando. Pues desembarco por allí. ¿Por dónde pudo desembarcar? Físicamente. Claro, los barcos de la época, tú sabes que no atracaban, los barcos fondeaban y la gente echaba unas lanchas y a veces hasta caminando, pues se quedaban muy cerca de la costa, los barcos tenían muy poco calado. Y hay una zona ahí en la parte de Santa Cruz, teniendo en cuenta en un lugar donde el único ganado que existe, prácticamente único, que es la cabra. Yo no me atrevo a jurar que hubiera ovejas, no me atrevo, pero la cabra era el producto más solvente. Pero hay una zona del litoral de Santa Cruz, de esa zona, que se llama Puerto Caballo. Anda. Puerto Caballo, porque son los primeros caballos que desembarcaron. Cuando desembarcan los conquistadores vienen con caballería pequeña, la caballería que trajo con el arreglo, con el Medina Sidonia, como tú dirás, vendrían 1000 infantes y a lo mejor vinieron 150 o 200 jinetes, no creo que llegaran a tanto, pero vinieron caballos. Y eso, ¿por qué además en esa zona? ¿Y por qué están allí, tan pegados a Puerto Caballo para intentar que no hubiera ningún tipo de resistencia? Van y fondean donde se inicia el límite del Menceyato de Güímar. Porque dice, ya tengo por mi parte al Mencey de Anaga. Ahora, como el Mencey de Güímar tampoco me va a hacer nada, justo en esa zona ya tengo los dos. Ya tengo cubierto el flanco, ya tengo cubierto que ahí no voy a tener problemas. Por eso desembarcan en esta zona. Creo yo que esa es la idea. Por eso desembarcan en esta zona. Yo voy a intentar no alargarme mucho, pero todo hay que decirlo, ¿no? También hay que tener en cuenta que en la logística, cuando se desembarca en un lugar o se va a un país, lo mismo da la guerra de Irak que la guerra de Marruecos, que la perdimos entre otras cosas por falta de logística. Todavía estamos hablando del desastre de Anual, y si analizamos la historia de Anual, fue un fallo técnico impresionante porque no tenían nada lo que estaban allí. Eran unos pobres soldados
botados ahí de cualquier manera, que no tenían nada para defenderse. En Marruecos tuvo que haber una carnicería espantosa por falta de logística. ¿Y qué es lo primero que se necesita cuando se aterriza en un lugar de estas condiciones donde no sabes ni siquiera lo que vas a encontrar? Muy importante que encuentres agua. Agua. ¿Por qué en esa zona de Ñazo? Porque desembocaba el Barranco de Santos. Que el Barranco de Santos en aquel momento era un riachuelo más que suficiente para suministrar agua a todas las tropas, y era el lugar donde ya vivía mucha gente en la zona. O sea que el lugar no está muy mal escogido. Y cuando llegó Fernández de Lugo, con el ejemplo que ya traía de Herrera, lo primero que hizo una torre, también hizo una torre. Dicen que Lugo si no era arquitecto le faltaba poco, porque tenía unas ideas con unas torres que él montaba o mandaba a hacer a base de mezclaba unas maderas con unos bloques, hacía una especie de castillete que funcionaba, que no salían mal del todo. Hizo una en África, en la Santa Cruz del Mar Pequeño, hizo una torre que todavía está en las ruinas ahí. O sea que el hombre no era tonto en materia de arquitectura, ¿no? Aunque la torre puede ser de los tipos de Saavedra, que es muy anterior a Fernández de Lugo. Pero don Luis de Buscoy dice que la torre estaba ahí. Don Luis de Buscoy, ya sabemos que lo que él nos supera de aquella época de huesos, de cráneo, don Luis era un personaje fantástico. Me acuerdo de verlo ya mayor cuando estaba ahí en el Museo del Cabildo, que el Cabildo tenía una sala en el edificio nuevo, sí. Tenía una sala dedicada al museo, donde don Luis era un personaje. Don Luis tiene una obra que se llama Los Torreones de Añazo, y don Luis llega incluso a afirmar que estaba convencido de que por la pequeña diferencia de años se pudieron incluso haber aprovechado materiales de la torre destruida, porque claro, ya eran bloques hechos, ya era material que estaba en la playa, como no se había usado, probablemente se usó para hacer la torre nueva, que murió de muerte natural. La torre duró muy poco, porque Santa Cruz, la importancia se desplazó hacia la laguna y aquello se quedó muerto. Don Antonio Romeu de Arma, no es tampoco muy animoso hablar con mucha rotundidad de ese famoso 3 de mayo. A él tampoco le gusta mucho eso, porque resulta que hay constancia escrita de que 2 o 3 días antes del desembarco, a lo mejor incluso el día anterior nada más, hacia 3 de mayo, el 1 de mayo, el 2 de mayo, en esa fecha hubo un intento de desembarco por la zona norte de Tenerife, de esa flota que luego llegó aquí el día 3, el día 1 o el día 2, esa flota intentó acercarse al norte de Tenerife. Cuando se acercaron al norte de Tenerife vieron que aquella tierra no era muy buena. Pero los poquitos que consiguieron llegar a tierra se llevaron unos cuantos naturales que cogieron despistados, estaban pescando o cuidando las cabras cerca a la orilla, y los vendieron en Gran Canaria sobre la marcha, que era la moda de la época, ¿no? Pero se dejaron un barco, y esa es la constancia que hay, porque hay dos ciudadanos de Palos de Moguer, dos marinos de Palos de Moguer, que en sus declaraciones hablan de la pérdida en las costas de Tenerife, antes de las costas de Santa Cruz, de un barco suyo que se llama La Garrida. O sea, existe la constancia de que hubo un intento, si no de desembarcar, por lo menos de probar hasta qué punto había resistencia. Cuando vieron que la resistencia estaba en el norte, se vinieron aquí, ya lo tenían claro, allí ya no podemos ir, como luego se vio con la batalla con el Licey del Norte. Claro. Los primeros habitantes de Santa Cruz, que pudieron ser cuando se produce el desembarco, cuando vieron lo que venía, había sacerdotes, había soldados de a pie, de caballería, había el famoso cuerpo sanitario que sacamos a relucir cuando hablamos de doña Ana Rodríguez. Exacto. Que nunca le hemos hecho un homenaje a doña Ana Rodríguez, el primer médico de Canarias, de Tenerife, concretamente. La primera mujer, yo le llamo mujer médico, porque la medicina de una enfermera de aquella época era la misma que tenía el médico, ¿sabes? O sea, en aquella época, los que sabían algo de medicina, sabían lo mismo el que tenía el título que el que estaba ayudando, como tenía la misma herramienta, ¿sabes? Y
dentro de esa población, en buena parte, aborígenes del lugar, que inicialmente no fueron maltratados por considerarlos menseyes de pase, e incluso cuando se intentó maltratar fueron los primeros que se quejaron a los reyes. Por eso don Fernando de Anaga, sus hijos, continuamente tienen documentos de reclamación del intento de maltrato que intentó el conquistador, o sea que se les respetó bastante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si cuando llegas a la costa te encuentras que tienes un pacto con los monarcas, dice, Torriani va más lejos, Torriani dice, lo escribe, ¿no? Dice que había una confederación pactada con los monarcas de Abona Naga, lo llama él, y Adeje. O sea, y había algo como previo, como que aquello estaba ya... Estaba pactado y hablado. Sí, estaba bendecido. Lo que pasa es que luego cuando vienen las conquistas no siempre se portan bien las personas que firman, sobre todo el que trae las armas, ¿no? El otro a lo mejor se tiene que callar, no le da más remedio, pero el que trae las armas dice... hay una nota de Abreu Galindo. Abreu Galindo es un fraile que tiene cosas muy interesantes, entre otras cosas porque se supone que ni siquiera se llama Abreu Galindo. Hay quien dice que en realidad es un personaje de Gran Canaria, Argote de Molina, que es el que de verdad escribió el libro, pero para no decir que era él. Sí, voy a poner ahí que hay un fraile, pero mentira. Y él dice, este fraile, dice que vino a Caimo y da un nombre que ya va siendo importante, a Caimo, rey de Wimmer, y asentó paz con él, con el adelantado, y más con el rey de Anaga, y ya lo llama Anaga, y con el de Adeje y con el de Abona. O sea, cuando Abreu Galindo escribe la historia, ya hay una constancia muy escrita de que tuvo que haber una confederación para poder hacer el desembarco. O sea, de alguna manera... todos de acuerdo, más sí, o menos. De alguna manera la invasión, en cuanto respecta a Santa Cruz, no la hubo. En Santa Cruz no hubo invasión. Si tú te vas al registro general del sello, que tú sabes que para mí es como la Biblia, sí. El registro general del sello del 29 de marzo de 1498, allí, con pelos y señales, con todos los datos, está el acta, es larguísima, es enorme. Allí se ve todo lo que firmó don Alonso Fernández de Lugo con estos señores, y también se ve que luego no se comportó precisamente como hombre de honor, no se portó. La verdad que yo no tengo ningún inconveniente, tú sabes que yo me siento canario, español y europeo por ese orden, y lo que sí tengo que decir es que el conquistador, para mí, el primero, no fue una gran persona. Para mí habrá mucho que agradecerle por haber incorporado a la cultura europea, pero la verdad es que no se portó muy bien, esa es la verdad. Otros en América se portaron bastante mejor que él, otros conquistadores españoles. Pero a mí me gustaría hacer, y cada uno que lo tome como quiera, porque tú sabes que yo sí. Lo que digo, primero leo el documento y luego pongo el corazón en el documento. Si no me gusta el documento no te lo leo, te lo puedo garantizar. Y yo siempre he tenido, yo no quisiera hablar de admiración, sino respeto. Y lo digo en el Día de Canarias, y si te digo la verdad, hasta me emociona decirlo. Lo digo en el Día de Canarias a una persona que nunca hemos comprendido. Esa persona es la persona, para mí, un auténtico canario. Primero porque era de Gran Canaria, primero porque media Gran Canaria era suya, que se llamaba don Fernando Buenarteme. Don Fernando Buenarteme, que yo me suscribo a revalorizar su persona, es que lo tengo que revalorizar, que fue el último rey de Galda. Porque él, con su experiencia, con el conocimiento que tenía de los métodos usados por los conquistadores, hizo lo que pudo desde su punto de vista, desde su diplomacia, desde su cargo, intentó que aquello no fuera una guerra de exterminio, porque él había sufrido la conquista de Gran Canaria. Él sabía que contra aquel ejército nada se podía hacer, no iba más que a costar muerte y vida y enfrentamiento. Y don Fernando Buenarteme lo intentó. Tanto es así, hay un documento valiosísimo que yo creo
que mucha gente debe leer, que se llama La información guanartémica, de los pocos documentos en Canarias donde están los padres, los hijos, los herederos, qué hizo el primero, qué hizo el segundo, cuando murió, está todo escrito. Y hay un soldado que figura en varios escritos, un soldado curioso, de estos que apuntan lo que van viendo. Era un soldado que se llamaba Juan Basso, yo creo que en realidad era Bajo, pero como está escrito como con X, Juan Basso. Y ese hombre, cuando le preguntan en la información guanartémica, oiga, ¿y usted qué en Tenerife qué fue lo que vio? Usted estaba allí, ¿no? Dice, hombre, pues yo digo que Guanarteme, por mandado del dicho capitán, y está hablando de Fernández el Lugo, fue donde estaba el rey de Anaga, el rey Guanche, y lo llama Guanche, el cual estaba de pases a decirle que si viniese a colaborar con él. O sea, como digo yo, vamos a no matarnos, hombre, vamos a intentarlo, que a lo mejor nos arreglamos. Guanarteme fue 2 veces al dicho rey de Anaga, entre los guanches, hasta que hizo venir al rey de Anaga al Real de los Cristianos. O sea, ahí hubo un encuentro físico entre el Merced de Anaga y el conquistador, y hubo un acuerdo. Y dijeron, mire, y de intermediario Guanarteme. Yo esto, aquí vamos a arreglar esto. Aquí por lo menos no nos vamos a matar. Yo me voy para conquistar para adentro, porque creo que los enemigos o los que me van a presentar batalla no están aquí. Yo me voy para arriba, se voy para el norte. Esa embajada, pues como hemos dicho, ahorró un montón de vidas, ahorró un montón de vidas, porque fue una masacre en la orilla de la mar, porque venían soldados con experiencia, soldados con ballestas, gente bien armada, caballos, hubieran hecho un desastre en el sellato de Anaga, pues no lo hicieron. Lo que ocurre, Ezequiel, y lo tengo que decir aunque me da pena, la persona de don Fernando de Anaga, don Fernando Guanarteme, no fue muy bien entendida, e incluso un poeta de cuyo nombre no me quiero acordar, pero lo tengo siempre en la cabeza, escribió un poema poniendo a don Fernando de Anaga de todo, con verso, bueno, lo llamó de todo. Y resulta que ese poeta creyó que hablando mal y criticando de aquella manera tan cruel a don Fernando Guanarteme, iba a arrimarle a Tenerife el éxito en el pleito insular. Y se equivocó, porque Gran Canaria le dolía. Es que eso te iba a decir, a Gran Canaria le dolía. La figura de Guanarteme para muchos es de un cobarde que se rindió a los pies de... No. Don Fernando Guanarteme era un hombre práctico. Y la prueba de ello, que es otro que ocultamos, porque a lo mejor nos da vergüenza, ocultamos que hizo exactamente lo mismo, con una diplomacia absoluta, fue don Diego, el último rey de Adeje, que era un hombre muy poderoso, porque su mencellato era muy importante. No era muy rico en personas, pero era un mencellato muy grande. Tenía muchos bosques por el norte, toda la zona alta, el mencellato de Adeje, la Masca incluida, en una zona enorme. Y don Diego también se dio cuenta. Don Diego dijo, no, a mí esto no me sirve. Yo me asocio con el de Anaga y el de Weimar, y yo no mato a mi gente. No mato a mi gente. Y eso, esa embajada de don Fernando Guanarteme, pues nos ahorró todos los muertos de Santa Cruz. Luego don Fernando lo intentó por comisionado, él no actuaba por sus propios medios, sino él decía, bueno, si ustedes me lo permiten, yo voy a hablar con este hombre, vamos a intentar que esto no ocurra, porque vamos a saber lo que va a pasar, sabemos lo que va a pasar. Y entonces don Fernando va e intenta hablar con el hijo del rey, del Mensei Bencom, o Benitom, como dicen las escrituras, va a hablar con el hijo, con Bentor, y le lleva la misma idea. Ya hemos tenido muertos más que suficientes en la batalla de la Laguna, hemos dejado el campo sembrado de muertos, no nos ha servido de nada, vamos a intentar llegar a un acuerdo. Y aparece otra vez el soldado Juan Bajo, que parece que el hombre estaba en todo. Y cuando le preguntan, dice el soldado Juan Bajo, cuando mataron al rey grande, que se llama el rey Benitomo de Tahor, ya tenemos otro nombre, el adelantado capitán, por traer a los guanches al conocimiento de la fe de Cristo, que es como se llamaba antes la rendición, la pleitesía, se llamaba venir a la fe de Cristo, porque se diesen sin más riesgo y muertes de gente, mando ir al dicho Guanarteme, al rey Bentor,
hijo del rey Benito, a le requerir, como se decía en la época, que se tornase cristiano. Ahora hay que decir con toda propiedad, porque un lado es la humanidad, Sí. otro lado es el orgullo, otro lado lo que es el orgullo de un pueblo herido, el dolor de un hijo al que le han matado a su padre, las experiencias que él ha tenido por el norte de Tenerife, de la presencia de mercaderes de vida. Es importante. Y el rey Ventor dijo, no, yo no llego a ningún acuerdo. No se llegó a un acuerdo, no quiso. Él se suicidó, ya arrojó por Ortigaiga, él se suicidó. No hubo acuerdo, y como no hubo acuerdo, pues hubo ya un final muy triste, hubo una segunda batalla en Acentejo, hubo una rendición, y aquello pues costó unas cuantas vidas, ¿no? Yo creo que podríamos concluir con toda tranquilidad que gracias a todo aquello, a la colaboración de unos, a la colaboración de otros, al intento de mediar de uno, al orgullo herido de otro, todo ese tinglado, toda esa especie de sopa en la que flotamos y todo, es lo que nos permite hoy, como decíamos al principio de la charla, hay Santa Cruz, pero con H. Sí. Ahora con H. Ya no me duele. H de honor, H de humanidad, H de humildad, o sea, esta es otra Santa Cruz. Esta es la Santa Cruz que de verdad vivimos y de la que yo creo, que desde añazo hasta hoy tenemos que estar muy orgullosos. Esto es lo que yo pienso. Pues don Juan Manuel Valladares, el tiempo se nos va, como siempre. Yo, la culpa la tiene usted, no sé quién, como nunca me frena. No. Pues Juan Manuel Valladares, gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias a Radio Muelle, porque la verdad es que me permite, yo tengo ya algunos años, y me permite por lo menos antes de que Dios me llame a su presencia, dejar constancia de que hay que contar nuestra historia toda, Sí. porque es la que nos va a permitir ser hermanos, Y no solo eso, sino recibir saber, a los demás. pero saber también de dónde venimos. Claro. Eso es lo que Para para mí, poder recibir para mí a es los lo demás. importante. Para mí lo importante es saber de dónde venimos, y lo hemos hablado montones de veces, porque no nos conocemos, no conocemos las cosas. Entonces, una de las preguntas era esa precisamente, ¿por qué? ¿Por qué se desembarcaba aquí y no allí? Sí. ¿O por qué no se bajaba allá y no acá? Todas esas cosas que a fin de cuentas... ¿Y por qué somos quienes somos? Exacto. Somos quienes somos, nos guste o no, somos lo que somos. Tenemos 600 años de historia común con la cultura europea, y eso es lo que somos. Pero eso, lo acabas de decir, 600 años con la cultura europea, Sí. que estamos de antes, Sí, no se tiene. La de otra tenemos la obligación de seguirla estudiando, pero lo que ocurre es que no puede ser la fuente de la que nos tengamos que nutrir para seguir adelante, porque la historia se paró en un momento, para nosotros, se paró en un momento, y a partir de ahí empezó una historia nueva, pero incorporada a otra cultura, incorporada a otros imperios, incorporada a otras razas y religiones, pero eso es lo que somos nosotros. Pero Santa Cruz y Canarias no empezó el 3 de mayo de 1492. No. Eso es lo que queremos dar. Llevábamos muchos años aquí, muchos años. Perfecto. Nos vamos. Muchas gracias. A ustedes siempre. Y un día me fusilan. Que una cosa que te voy a decir, porque que me olvidé, porque al decir eso del desembarco me acordé. En Las Palmas están celebrando ahora, van a celebrar el no sé qué de la ciudad, el centenario de la ciudad o la aniversario de la ciudad. Y han tenido que dar marcha atrás, te lo digo porque lo sepas. Han tenido que marchar atrás porque dicen la llegada de los ingleses a Las Palmas. Y lo han vendido, en principio vendieron, y ya te digo, echaron marcha atrás. Al principio lo vendieron como que los ingleses, los primeros que llegaron a Las Palmas. Oh, sí, pues una cosa tremenda. Ellos colonizaron Canarias y entonces, una maravilla. Pero fue Las Palmas. Nosotros Y entonces, más ingleses que otra cosa. Y entonces, este hombre que te digo yo, Pepe Juan, que es de Acomar y tal, dice, Garachico, y se los dio, fue al ayuntamiento y el Barrio Pinto ha hecho marcha atrás. Porque digo, señores, los ingleses no. Eso debería ser negocio. Pregunten ustedes a Garachico, llamen al ayuntamiento de Garachico y pregunten ustedes dónde estaban los ingleses. No vayan a meter la pata porque se los van a comer.
porque los ingleses estuvieron en Garachico, no en Las Palmas, y vendieron una serie de motos, ya han vendido una serie de motos en Las Palmas, y ya te digo, han tenido que dar marcha atrás porque vendieron y estaban vendiendo